que en el primer segundo de la deglución, todo lo que va a suceder van a ser en estas estructuras, ¿ok? En el esfínter esofágico superior, vamos a ver cómo se mueve la lengua, cómo se mueve el paladar, cómo bascula la epiglotis, cómo se mueve la laringe, cómo asciende. Y posteriormente, los siguientes 10 segundos, vamos a ver la motilidad del esófago, ¿ok? Entonces, esto es lo que nosotros debemos de empezar a familiarizarnos para saber qué estructuras son las que vamos a observar en las siguientes imágenes, ¿ok? Ahora, leer en cualquier texto que ustedes vean, es colimar la imagen. ¿Y qué significa colimar la imagen? Es delimitar el espacio en el cual el rayo va a incidir, ¿de acuerdo? Para un estudio de videofluoroscopía en la vista lateral va a estar delimitada por las órbitas, la órbita ocular, por la clavícula, en la parte posterior por el occipital y la parte anterior por los labios, ¿ok? Dependiendo del equipo que se tenga en cada hospital, se puede hacer que esto sea un poco más preciso, porque si ustedes observan, aquí se intentó delimitar hacia la clavícula, sin embargo, el paciente estaba un poco pequeño todavía y no se logró delimitar perfectamente bien la clavícula. Delimitamos perfectamente bien las órbitas y alcanzamos aquí a ver la silueta de la nariz, alcanzamos a ver la parte de la nasofaringe, vemos el paladar blando, vemos los procesos patinos, vemos los labios, el labio superior acá, las arcadas dentales de la paciente, las muelas, podemos observar el dorso lingual. Posteriormente aquí vemos el hueso hioides, vemos la epiglotis, hacia la parte anterior vemos la tráquea y aquí colapsado está el esófago en la parte posterior y los cuerpos vertebrales de la paciente. Este es un estudio, esta es una imagen de un estudio en el cual la paciente está en una vista lateral, sin embargo, podemos alcanzar a ver algunos errores en la técnica, la cual la paciente está ligeramente rotada. ¿Y cómo nos damos cuenta? Por la posición en la mandíbula, ¿de acuerdo? La mandíbula se ve con una angulación un poco en B y no deberíamos de empezar a observar tanto esta angulación en B de la mandíbula, si estuviera perfectamente bien lateral la paciente, ¿ok? Ahora, si ustedes observan y son un poco juiciosos, en la siguiente imagen ya alcanzamos a ver cómo el bolo que estaba en la boca de la persona que se le hizo este estudio ya empezó a ir hacia la parte posterior y ya está en vallécula y está condicionando a que el epiglotis empiece a vascular para que eventualmente el esfínter esofágico superior se dilate y ya posteriormente el alimento pase hacia el esófago, ¿ok? Ahora, esta es la vista anteroposterior. En la vista anteroposterior, aquí podemos ver que sí está un poco mejor delimitada la imagen con la paciente. De igual forma, está ligeramente inclinada la cabeza hacia la izquierda y podemos observar las órbitas en la parte superior de nuestra imagen. Podemos ver justamente el hueso Vomer, las coanas, los senos paranasales. Y posteriormente aquí deberíamos de observar si jugáramos un poquito más con el contraste con las arcadas dentales de la paciente, la lengua, la mandíbula de la paciente y aquí vemos cómo tragó 10 mililitros de pudding. Aquí podemos ver que la deglución de la paciente es completamente simétrica y que no tiene estasis de 10 mililitros de pudding en esta proyección. ¿Ok? Ahora, como ya les comentaba, podemos tener diferentes acomodos dentro de la sala dependiendo del equipo que se tenga, ¿ok? En algunas instituciones solamente se tiene este tipo de dispositivos, que es de los dispositivos que son como más frecuentes de encontrar, en donde el rayo, que es el que emite el rayo X, se encuentra justamente en este lugar y justamente tiene una ventana que nos permite ayudar a posicionar al paciente en donde vamos a empezar a radiarlo. En la parte posterior podemos ver el chasis en donde se recoge la información para que posteriormente se lleve hacia la pantalla para poder visualizar. Habitualmente en esta silla es en donde se sienta el paciente en forma lateral y se empieza a mover este arco hacia arriba o hacia abajo para poder identificar en dónde se va a colocar el rayo y que quede centrada la imagen. Ya posteriormente esta imagen que ustedes ven en Diana se puede hacer un poco más grande o más pequeña dependiendo
del lugar en donde se vaya a radiar el paciente para justamente evitar la cantidad de rayos que necesitamos exponer al paciente. De igual forma, este es otro tipo de acomodo en sala en la cual tenemos un material que nos permite que no se genere sombra y de esta manera poder colocar al paciente en una posición semisentada y poder poner la cara del paciente donde debe de estar el rayo para que donde debe de estar. Y de esa forma, el evaluador se coloca en esta posición y alimenta al paciente, ¿ok? Para que la cara del paciente todo el tiempo esté viendo hacia el evaluador y no gire la cabecita al momento de estar comiendo los diferentes alimentos que vamos a estar ofreciendo al paciente, ¿ok? Ahora, algo con relación a la presentación de los alimentos o de las texturas que vamos a utilizar. No hay un consenso preciso sobre si utilizar solamente bario en diferentes consistencias o utilizar alimento con bario. No hay un consenso de decir solamente vamos a utilizar texturas con bario y si no tenemos eso, pues no se puede realizar. Pues en realidad en muchas instituciones y en muchos lugares pues no tenemos y no se cuenta con una galleta de bario o con una papilla de bario o con un néctar de bario o con una consistencia de miel en bario, sino que nosotros necesitamos utilizar en ocasiones agua, un espesante y el bario como para poder generar la consistencia o pedirle al familiar que lleve los alimentos y los alimentos de esta forma mezclarlos con el bario. Sucede un efecto con el bario que se llama floculación. La floculación es un efecto en el cual el bario se mezcla con el agua y se decanta muy rápidamente. Entonces, por ejemplo, con el líquido es un poco difícil que se quede suspendido completamente el bario todo el tiempo. Entonces, cuando vayamos a ofrecer un líquido claro, pues necesitamos agitar nuestro líquido previo a ofrecer el alimento y ya posteriormente darlo al paciente. Y con algunos alimentos que son altos en grasas, se puede vacuolizar, se pueden hacer pequeñas vacuolas o en las micelas de la grasa, se puede mantener ahí contenido el bario y también podría condicionar a que no tengamos una imagen tan nítida. ¿De acuerdo? Sin embargo, se puede mezclar con papillas de frutas, de verduras, con carnes. Se puede untar sobre una galleta María con un poco de yogurt y no con tanto, sino solamente hacer un pequeño barrido que esté muy concentrado de bario para que toda la galleta se pueda mezclar con esta pasta de bario que se hace con el yogurt espeso y de esa manera poder observar perfectamente bien cuando el paciente empieza a masticar la galleta y cómo le empieza a manejar de un lado para otro, o si el paciente no se puede alimentar con una galleta, podemos mezclarlo con algún sólido blando o con algún sólido herrumbroso del cual el paciente esté acostumbrado a trabajar, ¿ok? Y ¿con qué debemos alimentar al paciente? Pues habitualmente se debe alimentar con aquellos utensilios que el paciente habitualmente utiliza para ser alimentado, porque si no estaríamos faltando a el principio de poder evaluar al paciente en las condiciones en las que el paciente se alimenta, que son las que le condicionan problema. Entonces, justamente necesitamos para esto medir nuestras cucharas, medir la cuchara del paciente, previo a empezar nuestro procedimiento. Justamente agarramos una jeringa de 10 mililitros y empezamos a medir, pues la cuchara del paciente, la cuchara cafetera que me trajo el paciente tiene una capacidad de 5 mililitros o de 3 mililitros, o la cuchara sopera puede ser que mida 15, que mida 10, o si llevan cucharas desechables, hay algunas cucharas desechables que son cucharas para nieve, que tienen una capacidad de 1 mililitro, hay unas cucharas que son un poco más pequeñas que la cafetera, que miden 3, una cafetera que mide 5, hay unas cucharas soperas que pueden medir 10 o hasta 15, pero todo va a depender de los instrumentos que lleve y nosotros debemos de aprender a medir esos instrumentos para saber qué tanta cantidad de alimento le vamos a dar al paciente y cuáles son las estrategias que vamos a utilizar para este paciente. Ahora, con relación a qué alimentos debemos de presentar primero y después, también hay un poco de discrepancia dependiendo de dónde ustedes lo lean. Hay algunos trabajos que mencionan que la consistencia que puede ser más peligrosa se debería de dar al inicio para que el paciente no tenga esta fobia o este miedo para poder alimentarse posteriormente. Y hay otras corrientes que nos mencionan que debemos de dar la consistencia que sea más segura para el paciente primero. Todo va a depender del criterio que nosotros tengamos con nuestro, dependiendo de
qué tanta resiliencia tenga el paciente ante el miedo, qué tantas habilidades para alimentarse tenga el paciente. Todo va a depender de cómo nosotros lo veamos, siempre y cuando evaluemos las consistencias con las que el paciente se alimenta y podamos hacer una evaluación que nos permita saber con qué cantidad de alimento el paciente llega a presentar problemas y con cuáles son más seguras, que es lo más importante para poder tener un estudio que nos permita a nosotros pues llegar a los objetivos que nos planteamos al inicio, ¿de acuerdo? Ahora, consistencias ofrecidas, líquidos claros, líquidos espesos, consistencia cremosa, puré, yogur, sólidos untados con bario. Se pueden utilizar agentes espesantes, como ya lo mencionamos. Líquidos de todo tipo, no solamente los claros, líquidos un poco más espesos. Y esto, les había comentado, siempre deben de ser seleccionados acorde a las habilidades que tenga nuestro paciente. Si tenemos un paciente que pues sabemos que nunca se ha alimentado con un sólido o con una galleta, pues no sería nuestro primer alimento que podríamos empezar a tener en mente para alimentarlo, ¿ok? Sino que tendríamos que estar pensando en evaluarlo con las consistencias con las que el paciente sí se alimenta y con las que vamos a tomar como base para empezar a llevarlo hacia las consistencias que debería de comer, acorde a la edad y acorde a la situación en la que se encuentre clínicamente el paciente. Ahora, cantidad de alimentos. Tampoco es algo que esté completamente estandarizado, como por ejemplo con la evaluación clínica de deglución por volumen, viscosidad, que deben de ser tales o cuales cantidades. Todo va a depender de las habilidades del paciente, como ya lo comentamos. Puede ser que empecemos con 1 mililitro, con 0,5, que vayamos aumentando a 3, a 5 sorbos pequeños desde una taza, un sorbo descontrolado largo, tragos continuos de agua o de algún tipo de semilíquido, 30 mililitros, todo va a depender de las habilidades de la alimentación en el paciente, que es algo bien importante que debemos de tener en mente, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que debemos de hallar nosotros o describir nosotros principalmente? Dentro de las fases que comprenden a la disfagia orofaringia, pues la fase oral debemos de observar la contención anterior, la mezcla del alimento que pueda realizar la lengua junto con la saliva, la masticación, la propulsión lingual, la limpieza del vestíbulo, la limpieza del paladar, el control que hay en la parte posterior de la lengua, si hay estasis en alguna región de la boca, si hay residuos de estos alimentos después de la deglución, son cosas que debemos de reportar o de observar de forma clara, ¿ok? Y en la fase faríngea es muy importante observar el momento en que se dispara el reflejo deglutorio, observar la presencia o la ausencia de reflujo faringonasal, residuos ya sea en valléculas, en ospiriformes, en epiglotis, penetración laringea, aspiración traqueal, la dilatación o falta de dilatación del esfínter esofágico superior, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de trabajar en una institución en la cual vamos a trabajar con un equipo interdisciplinario, llámese un técnico en imagenología, el médico especialista en imagenología, es importante que ambos estemos presentes durante el estudio, ¿ok? Es muy importante que ambos estemos presentes para que tanto el compañero de imagen nos diga que cuando empezamos a dar tal alimento, esto pasó de tal manera. Y posteriormente nos sentemos ambos, o tanto el médico que se está encargando de hacer la evaluación, el que va a estar dentro de la sala, como el compañero que va a estar operando el equipo, empezamos a generar este reporte para poder tener una información tan rica que nos permita dar con los objetivos que necesitamos para la rehabilitación del paciente. ¿De acuerdo? Ahora, ya para empezar a terminar un poco esta parte de hablar de videofluoroscopía, quiero enseñarles primero dos estudios que no están del todo correctos hechos y quiero que ustedes observen el por qué no están de esta forma correctamente bien hechos. ¿De acuerdo? Por principio de cuentas, este paciente, que era una paciente que no tenía control cefálico, que no tenía buen control de tronco y que tenía algunas alteraciones neurológicas, podemos observar primero que le agarraron la mano, una mano completamente hacia arriba,
el cuello está lateralizado, le pusieron una jeringa a la paciente en la boca y de esa forma empezaron a inyectar el líquido directamente hacia la boca. Uno de los principales errores es que siempre que se hace un estudio a un paciente cuando está acostado, habitualmente vamos a empezar a observar que se pinta el paladar duro y se empieza a pintar el paladar blando y podemos empezar a ver que la nasofaringe se empieza a pintar, ¿ok? Y siempre nos lo reportan como que el paciente tiene reflujo faringonasal, ¿ok? Cuando el paciente está acostado y pues al momento de estar acostado, pues el líquido llegó directamente a la nasofaringe, pero a lo mejor no por incompetencia, sino porque simplemente por gravedad llegó a ese lugar, ¿ok? A propósito de esto, vamos a ver el video y vamos a observar cuáles son las habilidades que tiene el paciente. El video va a correr un poquito lento para que ustedes puedan observarlo perfectamente bien. Y ahí podemos ver cómo se está eyectando el alimento hacia la boca y podemos ver esta eyección rápida que se hizo. Se manchó el paciente, salió líquido hacia la boca, está todo manchado y no nos permite dar una clara imagen sobre dónde está el alimento. Aquí todo está en cavidad oral, la paciente no logra deglutirlo, se le queda atorado y pues ¿qué vimos ahí? De repente, después de algunos esfuerzos, la paciente logra tragarlo y se empieza a pintar un poco la vía respiratoria, aunque no sabemos perfectamente bien en qué parte estamos, ¿no? Porque no alcanzamos a ver si estamos en alguna parte todavía superior, si fue porque estamos en la parte de afuera o qué fue lo que sucedió. Y de igual forma, si podemos ver, la paciente tiene los brazos subidos y esto puede complicar aún más el hecho que la paciente pueda deglutir el alimento, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver otro estudio de biofluoroscopía que también vamos a observar que no está del todo correctamente bien hecho. El paciente está en una mala posición, también se hizo eh, estando acostado el paciente y está ligeramente rotada la cabeza. Podemos darnos cuenta justamente porque los cuerpos vertebrales se encuentran asimétricos y también la columna de la tráquea está desplazada ligeramente hacia la derecha. Vamos a ver el video y vamos a ver cómo se observa, ¿de acuerdo? De igual forma, le colocaron la jeringa y empiezan a inyectar el alimento. Podemos ver que hay un poco de estasis, no lo controla bien la paciente en la boca, empieza a acumularse un poco en vallécula y posteriormente lo traga la paciente, pero vamos, la paciente está acostada y se le está inyectando el alimento directamente en la boca y puede ser que no sea un bolo que la paciente pueda controlar con tanta facilidad, ¿de acuerdo? Ahora, bueno, ese ya lo vimos y ahora va a un estudio que se hizo en una paciente ya un poco más adolescente, que es una de las imágenes que les puse al inicio. Este video corre un poquito más rápido. Quiero que presten un poquito de atención en lo que vamos a ver a continuación. Vemos que con néctar en la anteroposterior pues no vimos ningún problema. Con Pudding 10 tampoco lo logró tragar sin ninguna dificultad. Sin embargo, quiero que se concentren en esta parte. Le puse pausa un poco más a propósito, porque justamente con la mitad de una galleta María, que fue un protocolo que estábamos utilizando nosotros en ese tiempo, la paciente empezaba a tener dificultades para poder empezar a masticar el alimento. Empezaba a masticar y la lengua no lograba mezclar por completo el bolo alimenticio con la saliva. Y observen ustedes, empieza a intentar propulsarlo y le cuesta trabajo y ya posteriormente hace múltiples intentos, llega hacia la vallécula y posteriormente, sí, ya lo logré tragar y va para atrás. Y con 3/4 de galleta, si ustedes alcanzan a observar, la paciente empieza a hacer una extensión cervical para lograr tragar justamente 3/4 de galleta, ¿no? Es por eso la importancia de observar perfectamente bien en dónde está posicionada la paciente, ver que esté en una posición adecuada y que esté sentada para poder tragar el paciente, ¿de acuerdo? Y justamente es por eso que nos permite observar perfectamente bien la dinámica desde que la paciente intenta empezar a mezclar el alimento, desde que se llega el alimento hacia la boca, cómo empieza a mezclarse con la lengua, movimientos masticatorios, qué esfuerzos hace para poder observar justamente que la lengua tenía un poco de falta en la fuerza, ¿de acuerdo? Ahora, esa es una paciente adolescente y esta es una paciente pediátrica, ¿ok?
Esa es una paciente que tenía secuelas neurológicas secundario a prematuridad, ¿de acuerdo? Esta paciente, por desgracia, poco tiempo después del primer estudio, pues falleció por algunas complicaciones de salud. Y podemos observar que empezamos con 1 litro de néctar, ¿ok? Quiero que ustedes observen cuál es la habilidad que la paciente tenía para poder mantener el alimento en la boca, que era muy poca. Si ustedes se dan cuenta, se colocaba el alimento hacia la boca y la paciente inmediatamente medio mililitro salía, medio mililitro se mantenía en boca. Y posteriormente ese medio mililitro le costaba tanto trabajo intentar impulsarlo que costaba mucho tiempo para que pudiera progresar el alimento desde la cavidad oral hacia el esófago. Sin embargo, esta paciente no tenía penetración y no tenía aspiración. Tenía estasis del alimento en algunos lugares, sin embargo, no se lograba observar que el alimento llegara hacia la vía respiratoria, ¿de acuerdo? En el caso del paciente pediátrico, en ocasiones y por cuestiones de seguridad con relación a la radiación, como ya habíamos comentado, en ocasiones no se puedan hacer ambas vistas, tanto la vista anteroposterior como la vista lateral, porque empiezan a llorar o ya no toleran tanto tiempo estar sentados porque la mayoría de las salas de fluoroscopía son salas frías y pues al paciente le tienen que quitar su ropita y están solamente con una sábana en ocasiones, ¿ok? Entonces esto puede condicionar a que tengamos algunas dificultades para poder ejecutar justamente ambas vistas, ¿de acuerdo? Pero en general, esto es lo que debemos de observar en la videofluoroscopía para deglución y para observar principalmente fase oral y faringea con relación a disfagia, ¿ok? Y pues no sé si tengan alguna duda para poderla resolver ahorita, si tengan alguna inquietud, alguna cosa que quisieran comentar ustedes, alguna experiencia que ustedes tengan con relación a esto. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Tuvo una excelente presentación, muy clara, muy concisa, muy ilustrativa, muy práctica. En lo personal me encantó. Muchas felicidades. Y tenemos por el momento unas preguntas. La primera pregunta Perfecto, dice, vengan las dudas. ahí van las dudas, dice, al tener los resultados del estudio, ¿quién da la pauta sobre la alimentación? ¿El médico o se incluye al nutriólogo como parte del equipo de trabajo? Claro que involucramos al nutriólogo. Yo no concibo mi actuar sin tener un equipo de nutriólogos a la mano. Nosotros hacemos evaluación clínica o hacemos la evaluación fibroendoscópica o la videofluoroscopia y posteriormente ya con los resultados es inmediato ponernos en contacto con el equipo y comentar al licenciado o al maestro en nutrición clínica, tengo un paciente que tiene disfagia orofaringea y tenemos dificultades para tal. Entonces su alimentación debería de estar basada en papillas o solamente papillas sin néctares o sólidos blandos o quitar los líquidos para que el nutriólogo nos ayude a modificar el aporte calórico acorde a las consistencias a las cuales el paciente se puede adaptar, ¿ok? Si nosotros no incluyéramos al nutriólogo como parte del equipo, estaríamos faltando en el principio de la eficacia de la deglución, porque a final de cuentas no estaríamos asegurando que el paciente estuviera nutrido ni hidratado. Entonces, justamente teniendo en cuenta esta parte, que nosotros no somos expertos en nutrición, sino simplemente vamos a decir, el paciente puede ser alimentado con papillas, puede ser alimentado con néctares, puede ser alimentado con algún tipo de sólido o con algún tipo de cosa. Esto es lo que le va a ayudar al paciente a que podamos modificar el aporte calórico acorde a las consistencias y a las cantidades que pueda tolerar ese volumen gástrico, ¿ok? Entonces, sí, claro, el nutriólogo es parte imprescindible del equipo de trabajo en disfagia. Es imprescindible, ¿ok? Muy bien, muchas Creo, no gracias. sé, ojalá que pregunta de Mariana González. Bueno, nuestra segunda pregunta es, ¿qué diagnóstico tenía la paciente adolescente con alteración en la propulsión lingual con sólido? Este fue un trabajo de una compañera
bueno, fue el trabajo de tesis de una compañera que estaba haciendo ortodoncia en ese tiempo. La paciente tenía clase ósea 2 y tenía maloclusión. Era lo único que tenía. No tenía ningún otro diagnóstico más, simplemente tenía un diagnóstico de maloclusión. Y lo que nos dimos cuenta es que justamente en pacientes que tienen cierto grado de maloclusión que requieren tratamiento ortodóntico, la lengua puede ser que tenga dificultades en la fuerza para la propulsión del alimento, ¿ok? Entonces no tenía ninguna alteración otra extra, la paciente se le estuvo vigilando durante bastante tiempo y lo único que tenía justamente era maloclusión. Curiosamente, solamente eso era lo único que tenía. Muy bien. La siguiente pregunta dice, en la paciente pediátrica con hipertrofia adenotonsilar se aprecia poco espacio para el paso del alimento. No siempre. Realmente en los pacientes que llegan a tener hipertrofia amigdalina, principalmente cuando son las amígdalas palatinas, ahí podría ser que sí, en algunos pacientes, ya cuando las amígdalas son grado 4, que ya están contactantes, a lo mejor en esos pacientes sí podría generarles alguna dificultad. Sin embargo, son compleantes en la mayoría de los pacientes, las amígdalas, y no generan tanta dificultad para el paso del alimento. La mayoría de los pacientes que tienen hipertrofia amigdalina no se quejan tanto de eso, sino más bien de que el alimento se les llega a quedar atorado en algunos momentos porque las amígdalas ya están un poco más crípticas. Pero pues sí nos podría dar una imagen ahí sobrepuesta y debemos de tener eso bastante bien en cuenta. Muy bien. La siguiente es, si no tenemos a la mano un estudio de videofluoroscopía, ¿usted recomienda hacer la valoración volumen-viscosidad? Claro. Si no tenemos un método objetivo disponible, debemos de ser tan clínicos y debemos de aprender a ser tan clínicos que podamos dar un diagnóstico en el paciente y posteriormente ya intentar confirmarlo con un estudio objetivo, ¿ok? Sin embargo, yo creo que muchos estamos en algunos centros hospitalarios o centros de trabajo en los cuales pues no contamos a lo mejor con endoscopio o no contamos con videofluoroscopio como para poder hacer este tipo de estudios. Pero si nosotros nos hacemos bastante expertos en la parte clínica de la evaluación de la deglución, podemos hacer intervenciones importantes que al paciente le ayuden para empezar a mejorar estas habilidades en la alimentación. Claro que sí, es importantísimo hacer algún tipo de evaluación para poder apoyar al paciente, si no, pues hacer nada, pues no está indicado en el caso de los que nos dedicamos a hacer esto, ¿no? Siempre tenemos que encontrar la forma de evaluar al paciente para poderle dar algún tipo de apoyo a ese paciente. Muy bien, doctor. Gracias. La siguiente pregunta dice, si se evidencia aspiración y penetración durante el estudio, ¿en qué momento se suspende? En el momento en que tuvimos la penetración en la aspiración. O sea, no tenemos que ponernos a pensar, ay, si le doy otros 7 mililitros más cuando ya vimos que con 2.5 tenemos riesgo, se debe de suspender el estudio, ¿ok? Hay cierta cantidad de medio de contraste que puede llegar a vía respiratoria sin generar una neumonitis, ¿de acuerdo? Sin embargo, por seguridad del paciente, y más si no tenemos un carro rojo a la mano o no tenemos quien pueda hacer una broncoscopia de urgencia para retirar algún cuerpo extraño de vía respiratoria, pues estaríamos en la obligación de suspender en ese momento el estudio, ¿ok? Pero vamos, como les comenté, debemos de hacer una evaluación clínica antes de, ¿ok? Entonces, cuando hacemos una evaluación clínica, nos podemos empezar a dar cuenta si el paciente tiene potencialmente penetración, aspiración y el estudio nos lo va a confirmar, ¿ok? No es que vayamos a hacer un estudio a ciegas, sino que ya vamos a ir en mente de cuáles son los potenciales hallazgos que vamos a tener con ese paciente, ¿de acuerdo? Entonces, sí debemos de ser muy juiciosos, primero en nuestra evaluación clínica y posteriormente saber qué es lo que vamos a esperar en nuestro estudio videofluoroscópico. ¿De acuerdo? Bien, siguiente. Si el paciente tiene sonda orogástrica o nasogástrica, ¿se deben de retirar
para mirar mejor los detalles fisiológicos durante la prueba? Hay recomendaciones en algunos estudios que sí se recomienda que se retire 2 semanas antes cualquier tipo de sonda y empezar a dar pequeñas probadas de alimento, ¿ok? Sin embargo, hay pacientes cuyas condiciones de salud no lo permiten, que se le retire este tipo de sondas, ¿de acuerdo? Por eso vamos a la misma situación que habíamos comentado al inicio. Si el paciente no está en condiciones físicas o en condiciones estables de salud que nos permitan hacer una videofluoroscopía, no se hace. Y nos vamos a empezar a habituar primero a hacer una evaluación clínica, a empezar a generar, a dar intervenciones para que mejoren las condiciones de salud del paciente, para que posteriormente, si podemos retirar, hacer el ensayo de retirar justamente la sonda, empezar a dar pequeñas probadas y de ahí empezar a preparar al paciente para el estudio, adelante. Si no hay condiciones de salud adecuadas, no hay que jugarle, ¿ok? Realmente porque estaríamos poniendo en riesgo la salud del paciente y un estudio que sería nada más diagnóstico podría condicionar a que empeore la condición de salud del paciente, ¿de acuerdo? Muy bien. Nos preguntan también si cuando hay aspiración y lo observamos, esto se reporta con algún porcentaje o simplemente si hay o no aspiración. Está la escala de penetración aspiración para videofluoroscopía, entonces se puede utilizar esa sin ningún problema, ¿ok? Y debemos de reportar con qué cantidad de alimento que yo ofrecí es con lo que se presentó la penetración o la aspiración laringe. Muy Eso bien. sí debemos de reportarlo. Nos preguntan cuál es la edad mínima en niños para realizar la FES. De evaluación fibroendoscópica de deglución, Así es. dependiendo de la serie que se lea. Hay artículos que mencionan que se puede hacer desde el mes de vida con un endoscopio neonatal. Eh, Se mencionan algunas otras literaturas que después del año de vida no se recomienda tanto porque el paciente ya no tiene tanta cooperación y posteriormente ya cuando el paciente logre comprender la instrucción. Sin embargo, pues varía mucho de la pericia y del tipo de paciente que se esté viendo. Yo en lo particular no he hecho evaluación fibroendoscópica de deglución en pacientes menores de 5 años. O sea, no lo he hecho porque he hecho videofluoroscopía y puedo hacer evaluaciones clínicas que a mí me permiten hacer un abordaje que ha resultado de forma positiva en el paciente. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay personas que sí requieren hacer un estudio endoscópico y que son muy buenas haciendo estudios endoscópicos en pacientes menores de 1 año de vida y adelante, pero todo depende de la pericia y de la experiencia de la persona que lo vaya a hacer. Pero yo en lo Muy bien. personal no soy tan partidario de la FES en un paciente tan pequeño. Yo no partidario, ayuda mucho, nos da mucha información, entonces hay otros estudios que son menos invasivos que la FES en pediatría. Ok. Nos preguntan también qué datos podemos encontrar en una videofluoroscopía en un adulto mayor y qué precauciones debemos tomarle para esas pruebas. Ok, ¿qué deberíamos esperar? Podría ser que observáramos que los cartílagos de la laringe ya estuvieran un poco más calcificados. Es algo que con frecuencia se encuentra en un adulto mayor. Podemos encontrar algunas siluetas óseas que pues habitualmente no estuviéramos tan acostumbrados a encontrar. Eh, si tuviéramos un envejecimiento sano, que sería como lo más padre, pues no deberíamos de encontrar como hallazgos patológicos. Sin embargo, hay fenómenos de presbifagia que pueden condicionar a que el paciente adulto mayor pueda empezar a tener dificultades para la deglución de sólidos, ¿ok? Principalmente sólidos secos. Entonces, podríamos empezar a notar que el paciente tiene dificultades en la propulsión o sino que llega a tener algo de estasis en alguna parte de la faringe y eso podríamos empezar a encontrarlo. Sin embargo, mi pregunta sería, ¿por qué pensaría yo en hacerle una videofluoroscopia en un adulto con un envejecimiento a lo mejor sano? Podría pensarlo yo en un paciente que a lo mejor tuvo un evento vascular cerebral que pues necesitó hacer esa evaluación, pero pues en hablar así solamente de un paciente adulto mayor, no haría yo un estudio de videofluoroscopía solamente por hacerlo. ¿Ok? Así es.
Bueno, y en cuanto a la relación de la postura que nos comentaba, hacen esta pregunta en pacientes que pudieran tener, no sé, hemiparesias, hemiplegias, parálisis cerebral, etcétera. La pregunta es si para realizar este estudio de videofluoroscopía es necesario que nosotros lo alineemos o lo debemos realizar bajo la condición que tenga ya el paciente en Dependiendo cuanto a su postura. Dependiendo del paciente, es una pregunta bien interesante. Yo estuve trabajando con algunos pacientes que tenían parálisis cerebral en algún momento y justamente les apoyábamos para lograr la posición sedente, ¿ok? Solamente para apoyar hasta tener la posición de estar sentaditos. Sin embargo, hay algunos pacientes que tienen, por ejemplo, los pacientes que tienen parálisis cerebral discinética, que son pacientes un poco más complejos, en ellos no podemos controlar tanto el movimiento involuntario. Entonces, en ese tipo de pacientes es un poco más difícil poder tener una imagen muy clara en videofluoroscopía, ¿ok? No tanto así con el paciente que es un poco más atáxico o con el paciente que tiene espasticidad. El paciente espástico en ocasiones es un poco más sencillo darle posicionamiento. En el paciente que tiene hemiparesia y hemiplegia, la silla en la cual se sienta el paciente, si el paciente tiene por lo menos un poco de control de tronco, es muy sencillo poderlo ayudarle a tener una adecuada posición. Y de hecho, hay algunas sillas que tienen algunos arneses o que tienen cinturones de seguridad para poder ayudarle al paciente a mantener la postura. E incluso el médico de rehabilitación puede prescribir el uso de un chaleco postural para ayudarnos a mantener la postura de ese paciente. Entonces, dependiendo del paciente, dependiendo del paciente que se tenga, sí le podemos ayudar a dar postura, ya sea con alguna maniobra o con la silla o con el arnés o con el chaleco postural o podemos prescindir del estudio principalmente, ¿ok? Y más si, vamos, si no lo podemos trasladar a ese lugar y el paciente no tiene control de tronco,